Muy bien, buenos días, hermanos. Es un placer, pero también, como se ha recordado, una enorme responsabilidad compartir la palabra de Dios con vosotros, ¿no? No sé si os acordaréis, pero hace ya mucho tiempo empezamos a estudiar un libro muy especial de la Biblia, que es el libro de Esther, ¿no? Dijimos que ese libro tenía un problema y por el cual a veces pasamos muy de soslayo por él, ¿no? Es un libro que no cita a Dios por ningún sitio, tampoco cita la oración. Y podríamos pensar que Dios está ausente de la historia. Y además hay otro dato importante, y es que es un libro al que no se hace referencia en el Nuevo Testamento. Entonces tenemos la tentación de pensar que en esa historia de Esther Dios estaba ausente, no aparece por ningún sitio. Pero no hay nada más alejado de la realidad, como vimos, ¿no? Porque la mano de Dios, la providencia de Dios se manifiesta invisiblemente, eso es cierto, pero por todos los lugares de este libro. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, ¿no? Porque si no, podríamos pensar que es un pasaje, una historia que aparece en la Biblia sin ningún tipo de enseñanza para nosotros. Y antes, al contrario. Estamos estudiando este libro y estamos descubriendo muchísimas más cosas, ¿no? De cómo Dios actúa en este mundo, pero sobre todo también, ¿no? De cómo es Dios. Y hoy vamos a tratar un tema que nos puede parecer un poco complicado, ¿no? Vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios, ¿no? Es un tema controvertido, un tema difícil, ¿no? Pero la perspectiva que nos da el libro de Esther, yo creo que nos va a alumbrar y nos va un poco a quitar el miedo que podemos tener para tratar este asunto, ¿no? Así que es muy importante este libro, es muy importante que lo leamos y tratemos de ver las enseñanzas que tiene para nosotros, a pesar de que es un libro escrito hace 2500 años, pero las enseñanzas que tiene para nosotros siguen siendo actuales. Un tema que nos plantea este libro es los periodos de silencio de parte de Dios. A lo largo de la Escritura vemos, ¿no?, cómo siervos, y utilizo siervos en el sentido masculino genérico, ¿no?, pasan por situaciones de confusión, de perplejidad, tiempos largos en los que no reciben, digamos, guía de parte de Dios. Quizás recordéis los 400 años de falta de profetas que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no? O las vidas, por ejemplo, del profeta Habacuc, que en su experiencia le llevó a exclamar esto, ¿no? ¿Hasta cuándo? Oh Jehová, clamaré y no oirás, y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Periodos de aparente desolación, de desconsuelo, de confusión, de perplejidad. ¿O qué decir de la experiencia vital de Job, ¿no?, que le llevó a maldecir el día de su nacimiento, o que expresó palabras como las que aparecen aquí en el capítulo 3. Dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposado. No obstante, me vino turbación. Ciertamente, nuestras vidas no son sencillas. Continuamente tenemos que enfrentar complicaciones y trastornos que hacen que pasemos por momentos de mucha confusión y perplejidad. Dificultades que nos suceden y en las cuales, tenemos que reconocerlo, es muy difícil ver el propósito que Dios tiene con ellas, o por lo menos al pronto, a simple vista. Esta es la realidad, no podemos vivir, digamos, equivocados, ¿no? No podemos vivir confundidos, esta es la realidad de nuestra experiencia vital, ¿no? Incluso en esas situaciones podría parecernos que Dios no está en el control o que Dios está inactivo, pero eso no es verdad. Y el libro de Esther nos lo enseña claramente. Nada escapa al control de Dios, ¿no? Por eso necesitamos reafirmar nuestra fe en la soberanía de Dios y en su buena providencia para con su pueblo. Tenemos que vivir convencidos que los designios de Dios para nosotros siempre son buenos y sabios, que Él cierra y abre puertas conforme a su voluntad soberana, sí, pero siempre a la postre, buscando el mejor bien o el mayor bien para su pueblo. Aunque la mayoría de las veces no seamos capaces de ver a corto plazo los designios que Dios tiene permitiendo que nos sucedan determinadas cosas, debemos de vivir convencidos de que cuando miremos atrás comprenderemos las cosas. ¿Es posible que algunas cosas no las comprendamos hasta que no estemos con el Señor? Claro que sí.
pero debemos de vivir en la confianza de que cuando miremos atrás en el tiempo comprenderemos el por qué han sucedido determinadas cosas en nuestra vida. Así que os propongo que desde esta perspectiva de la soberanía de Dios leamos hoy un pasaje, el pasaje que nos toca, ¿no?, del libro de Esther. Y lo vamos a leer secuencialmente, ¿no?, aunque es un texto muy conocido, ¿no?, pero vamos a ir secuencialmente leyéndolo, ¿no? Pero antes de nada, el título, por tanto, de la predicación de esta mañana es La sorprendente soberanía de Dios, ¿no? Así lo califica Charles Swindoll en su comentario sobre el libro de Esther, ¿no? Habla de la soberanía de Dios, pero le añade este calificativo, la sorprendente soberanía de Dios, ¿no? Y vamos a leer unos pasajes, el pasaje del capítulo 7 del libro de Esther, viendo tres cosas. Lo hemos dividido en tres partes, ¿no? Por un lado veremos una pregunta reiterada. En segundo lugar veremos una sabia respuesta por parte de Esther, claro. Y por último reflexionaremos un poquito acerca de esa sorprendente soberanía de Dios. Bien, una pregunta reiterada. En el domingo anterior, hace ya 3 meses, ¿no? Así que dudo que os acordéis de ello, ¿no? Pero el día anterior vimos que tras una serie de casualidades que muchos calificarían como también gajes del destino o cosas de ese tipo, ¿no? Casualidades del tipo como que al rey se le va el sueño, casualidades como que, oye, se le va el sueño y justamente pide que le lean el libro de las crónicas del rey, ¿no?, que justamente le lean el pasaje donde hace referencia a Mardoqueo, etcétera, etcétera, ¿no? Ese tipo de casualidades, entre comillas. Resulta que Amán, el archienemigo de Mardoqueo y del todo el pueblo de los judíos, se vio obligado a honrar a su enemigo Mardoqueo, cuando lo que quería era, como bien sabéis, colgarlo en la horca que había estado preparando toda aquella noche. ¿Pasó todo por casualidad? Ya vimos que no, ¿no? Lo que se produjo fue un cambio radical en el curso de los acontecimientos, y ese cambio radical no solamente lo pudo producir Dios. La mano soberana de Dios, la mano providencial de Dios, la mano invisible providencial de Dios guiando todas las cosas, ¿no? Así que en su tiempo, y solo en su tiempo, Dios comenzó a moverse de una forma sutil, ¿no?, en esta historia. Y se produjo un cambio ciertamente sorprendente, pero ese cambio se produjo en el momento adecuado, pero en el momento que era conforme a la voluntad de Dios. Y eso yo creo que siempre lo debemos de tener presente. Luego, al final, reflexionaremos un poquito más sobre esto, ¿no? Así que sucedió algo trascendental en la vida de Esther, en ese momento de la vida de Esther, y es lo que nos dicen los versículos que os propongo que leamos. Vamos a empezar en el último del capítulo 6 y vamos a leer los 2 primeros del capítulo 7. Dice así la palabra de Dios. Aún estaban ellos hablando con él, se refiere a la mujer de Amán y a sus amigos, ¿no?, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a Amán al banquete que Esther había dispuesto. Fue pues el rey con Amán al banquete de la reina Esther. Y en el segundo día, mientras bebían vino, dijo el rey a Esther: ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Y te será concedida. ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino, te será otorgada. ¿Nos suena esta pregunta, no? ¿Os acordáis que por 3 veces, ¿no? Asuero le pregunta lo mismo, ¿no?, a la reina Esther. En las 2 anteriores nos dejó desconcertada, ¿no?, su respuesta, ¿no?, porque a pesar de que ella estaba angustiada, de que tenía un problemón tremendo, ¿no?, algo que le quitaba la paz, resulta que invita a Asuero y a Amán a un banquete. Lo deja descolocado, ¿no?, las respuestas primeras de Esther. Esther no reveló al rey cuál era su petición y qué era lo que le tenía angustiada, porque todavía no era el momento oportuno. Ella supo esperar al momento adecuado para revelarle al rey cuál era su petición. Esther era una mujer, como hemos ya recordado varias veces, una mujer con un oído sensible a la voz de Dios, ¿no? Y tenía también un sabio corazón, pero la sabiduría que se revela en su actuación, digámoslo claro, no es humana. Seguramente Esther estaba actuando conforme a un plan que Dios le había revelado en esos 3 días que ella pasó orando y ayunando antes de presentarse ante el rey. Así que sí, Esther y nosotros también deberíamos ser personas, ¿no?, que tengamos un corazón sensible a la voz de Dios,
Pero esa voz de Dios se va a revelar cuando tengamos tiempo de intimidad con Dios, ¿no? Como lo tuvo Esther, orando y ayunando por 3 días, buscando que Dios le diera una salida, ¿no? Así que Esther no se precipitó, supo cuándo debía esperar y cuándo debía actuar, y esa sabiduría, insisto, solamente se la pudo dar Dios. Tenemos que ser consecuentes y sinceros, ¿no? No es nada fácil esperar al momento oportuno cuando hay algo que nos está angustiando. Quizás no pasemos por una situación de vida o muerte, como se estaba pasando aquí Esther y su pueblo, ¿no? Pero todos hemos vivido y viviremos probablemente tiempos de angustia. Y no es fácil esperar a ese momento oportuno, ¿no? Cuando algo nos está quitando la paz, ¿no? Pero tenemos que tener sabiduría y sensibilidad para esperar en el Señor a actuar en el momento oportuno. La palabra de Dios nos da una salida si somos conscientes de que no tenemos esa sabiduría. Lo recordábamos el domingo anterior cuando hablamos de Esther, ¿no? Citábamos Santiago 1:5. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, y es muy bonito lo que viene a continuación, y sin reproche, y le será dada. Qué bueno es, ¿no?, reconocer ante Dios que no tenemos esa sabiduría, que necesitamos esa sabiduría, ¿no? Y Dios no solo no nos la va a negar, ¿no?, sino que nos dará abundantemente y sin reproche alguno. Qué importante es que seamos humildes y tengamos conciencia de que necesitamos esa sabiduría de parte de Dios, ¿no? Necesitamos tener la sabiduría necesaria para contenernos en los momentos de crisis hasta que llegue el momento adecuado de actuar, ¿vale? Y esto es vital, porque es lo que marca la diferencia. Muchas veces se dice, bueno, ha intervenido como un elefante que entra en una cristalería, ¿no? Pues muchas veces nosotros pecamos de impetuosidad, de no tener sabiduría, y en vez de arreglar una situación lo que hacemos es empeorarla más, ¿no? Necesitamos muchas veces tener esa sensibilidad, porque es lo que marca la diferencia. Si nos precipitamos, es muy posible que las consecuencias sean nefastas. Pero como decía antes, para que esto sea una realidad en nuestra vida, tenemos que vivir tiempos de intimidad con Dios. Dice el refrán que solo la gente se acuerda de Santa Bárbara cuando truena, ¿no? Bueno, no vamos a hablar aquí de ese tema, ¿no? Pero sí es cierto que buscamos tiempos de intimidad con Dios cuando tenemos ya el problema, cuando necesitamos su ayuda imperiosamente. Bueno, Dios en su misericordia yo creo que también nos guiará ahí, pero lo ideal es que vivamos tiempo de intimidad con Dios de una forma continua, y en ese tiempo seguro que Dios nos va a revelar su voluntad para con nosotros, ¿no? Tenemos que tener un oído sensible a la voz de Dios, ¿no? Y eso es lo que nos permitirá, ¿no?, actuar adecuadamente. Salomón decía en el Eclesiastés, todo tiene su tiempo, hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Pero para saber qué corresponde hacer en cada tiempo, necesitamos la dirección de Dios. Y eso solamente se consigue, o una de las maneras en las que se consigue, es pasando tiempo en intimidad con Dios. Pero volviendo a nuestra historia, para Esther había llegado ya el momento de hablar, y hablar claramente, ¿no? Cuando Asuero le pregunta por tercera vez cuál es su petición, ¿no?, Esther la expresa de una forma valerosa aquello que le estaba angustiando, pero de una manera también llena de sabiduría, como nos dicen los versículos siguientes que vamos a leer. Capítulo 7, versículo 3, vamos a leer hasta el 7. Entonces la reina Esther respondió y dijo, «Oh rey, si he hallado gracia en tus ojos, y si el rey place, séame dada mi vida por mi petición, y mi pueblo por mi demanda. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para ser destruidos, para ser muertos y exterminados. Si para siervos y siervas fuéramos vendidos, me callaría, pero nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable». Respondió el rey Asuero y dijo a la reina Esther, «¿Quién es y dónde está el que se ha ensoberbecido su corazón para hacer esto?» Esther dijo, «El enemigo y adversario es este malvado Amán». Entonces se turbó Amán delante del rey y de la reina. Luego el rey se levantó del banquete encendido en ira y se fue al huerto del palacio, y se quedó Amán para suplicarle a la reina Esther por su vida, porque vio que estaba resuelto para él el mal de parte del rey.
quizás oyendo, ¿no? O solamente oyendo este pasaje, ¿no? No reparemos en la asombrosa respuesta de Esther. Esther estaba angustiada, recordemos, por su propia vida y la vida de su pueblo, porque estaban amenazadas de muerte la vida de ambos, ¿no? Había un decreto inexorable de Media de Persia que tenía establecido que unos 10 o 12 meses después todos los judíos iban a ser aniquilados, incluyendo a la reina Esther. Y además estaba allí delante el que había sido el causante de ese edicto, ¿no?, que había firmado el rey Asuero. Sin embargo, ella no se deja dominar por la emoción y la angustia, sino que respondió al rey con una increíble diplomacia y sensibilidad. Hay una paráfrasis que dice que Esther le vino a decir al rey lo siguiente. Dice, si solo se tratara de nuestra venta como esclavos, no te habría molestado por este asunto. Tienes tantas cuestiones importantes de las que ocuparte que no te habría incomodado por esta. Pero es que alguien quiere aniquilarnos. Qué forma tan grandiosa y sabia de plantearle al rey lo que tenía ella en su corazón, ¿no? No sé vosotros, yo no hubiera dicho así, ¿no? No hubiera esperado probablemente a la tercera pregunta, ¿no? En la primera ya hubiera dicho, oye, este es el problema. Pero hubiera metido la pata. Y eso es lo importante que tengamos, ¿no?, presente, ¿no? Lo vital, lo esencial es que actuemos de la forma adecuada y en el momento adecuado. Y para eso necesitamos la sabiduría de Dios, ¿no? Así que de esta forma tan grandiosa y sabia, Esther captó la atención del rey, le hizo que abriera su corazón de par en par y en ese momento, ¡pum!, en la respuesta del rey revela el impacto que la palabra de Esther produjo en su vida. Dice, ¿quién es y dónde está el que ha ensoberbecido su corazón para hacer esto? Bueno, aquí trato de ponerme también en la situación de Esther, ¿no? Lo normal, al oír esta expresión de parte del rey, cada uno de nosotros hubiéramos dicho probablemente, ¿no?, ¿de qué vas, Asuero? El último responsable de firmar el decreto es tú. Tú eres el principal responsable de esto. Bueno, como leímos en capítulos anteriores, muy probablemente Asuero firmó el decreto sin reparar en su contenido real, ¿no? Amán tuvo la suficiente habilidad para plantearle al rey este asunto como que era algo perjudicial para el reino. Abusó de la confianza que Asuero tenía en él, ¿no? Y Asuero firmó probablemente el decreto sin reparar en su contenido. Pero sea cual fuera el grado de conciencia de Asuero a la hora de firmar el decreto de exterminio del pueblo judío, lo que es innegable es que las palabras de Esther produjeron en el corazón del rey un cambio enorme. Un rey, recordemos, que era un déspota, un rey que era pagano, por supuesto, ¿no?, sensual, bebedor, tirano como ninguno, de pronto es sensible a la vida de su reina, de su esposa, ¿no?, y la del pueblo judío, que no podemos olvidar que era un pueblo muy insignificante dentro de las 127 provincias del Imperio Medo-Persa. Sin duda, las palabras de Esther cambiaron el corazón del rey, pero tenemos que ver la mano poderosa detrás, la mano poderosa de Dios detrás de este cambio, ¿no? Y esto nos debe de llevar a recordar que para Dios no hay nada imposible. No hay ninguna situación en la vida que sea absolutamente inalterable para Dios. Quizás muchas veces nos preguntemos, bueno, si eso es así y realmente es así, ¿por qué no Dios actúa de acuerdo a nuestro tiempo? Ese es otro problema, ¿no? Pero tenemos que vivir convencidos de que Dios es todopoderoso para cambiar cualquier situación que se produzca en esta vida. Él puede moverse en el corazón de un rey, como hemos visto. Vemos en la Escritura cómo Dios mueve también el corazón de una nación entera, como los ninivitas, ¿recordáis? Él puede cambiar también la mente de cualquier persona de aquí o de otro, o que nos haga la vida imposible, de cualquier testarudo que haya a nuestro alrededor, ¿no?, que no quiera cambiar de su necedad. Claro que sí. Él puede moverse en los asuntos de nuestra ciudad, de nuestra comunidad, de nuestro pueblo. Él puede hacerlo. Él puede alterar las decisiones de presidentes, de ministros, de todos. Si no, ¿por qué dice la Escritura que oremos por las autoridades?
Claro que Dios puede cambiar el corazón de esas personas. Ninguna barrera es demasiado alta, ningún abismo es demasiado grande para Él, porque Dios no está limitado por el espacio y el tiempo. Él no está limitado por lo visible o lo invisible. Él vive en una esfera que trasciende toda la realidad en la cual nosotros vivimos. Él es todopoderoso. Y por ello, Dios está preparado para moverse. Y cuando se mueve, las cosas suceden a una velocidad vertiginosa. Pero recordando a Esther, ¿no? Esther ya se da cuenta de que su momento había llegado. Y cuando llega, no tartamudea ni vacila, sino que señala claramente al responsable. El enemigo y adversario es este malvado Amán, le dice al rey. Así que Esther, ¿no?, revestida de fortaleza y dignidad, ¿no?, responde con ese valor, ¿no?, que le había llevado a presentarse ante el rey sin haber sido llamada. Y recuerda que eso le suponía la muerte si el rey no le extendería el cetro, ¿no? Entonces, con ese mismo valor se presenta ante el rey y le responde de esa manera. ¿Que quién es el responsable?, le pregunta el rey. Es ese hombre enemigo mío y de mi pueblo, ese perverso Amán. Y a partir de aquí, como hemos leído, ¿no?, y vamos a leer a continuación, los acontecimientos se suceden a una velocidad vertiginosa. Y esto nos da pie, ahora cuando leamos estos versículos, también a hablar de la sorprendente soberanía de Dios. Vamos a leer los versículos del 8 al 10. Después de que sucediera lo que hemos leído, ¿no?, antes, ¿no?, versículos anteriores, el rey se fue al huerto, si recordáis, y dice el versículo 8, después el rey volvió del huerto del palacio al aposento del banquete, y Amán había caído sobre el lecho en que estaba Amán, y dijo Arbona, uno de los eunucos que servían al rey, he aquí en casa de Amán la horca de 50 codos de altura que hizo Amán para Mardoqueo, el cual había hablado bien por el rey. Entonces el rey dijo, colgadlo en ella. Así colgaron a Amán en la horca que él había hecho preparar para Mardoqueo y se apaciguó la ira del rey. Si fuéramos menos comedidos, ¿no?, y no conociéramos esta historia, empezaríamos a aplaudir ahora, ¿no? El malo malísimo ha recibido el castigo que justamente merecía, ¿no? Y es verdad, Dios actúa en justicia, ¿no? Pero qué ironía hay detrás de todo esto, ¿no? Seguro que Amán estuvo regocijándose todo el tiempo que estuvo viendo cómo construían la horca, ¿no? Regocijándose, viendo ya de antemano a Mardoqueo colgado en ella. Y por esas ironías del destino, ¿no?, que dirían algunos, quien acabó muriendo en ella fue Amán. ¿Vale? Realmente reconocido, y que es posible que algunos lo escuchemos, que defienden esta idea de Dios. Yo no soy teólogo ni tampoco soy demasiado atrevido, pero en esta clase de Dios yo no creo, porque no creo que sea la imagen que nos transmite la Escritura de cómo es nuestro Dios. Yo creo que Dios es soberano, por supuesto, pero creo que cuando Dios actúa, no lo hace solo en base a su soberanía para hacer todo y lo que quiera, no. Dios es solo Dios, ¿no?, o Él es solo Dios, ¿no?, y todo lo hace perfecto. Y al hacerlo perfecto, ¿no?, siempre busca el mayor bien, especialmente para sus hijos. Así que esto es muy importante que lo tengamos. No se puede negar la soberanía de Dios, pero Dios actúa en soberanía buscando el mayor bien también, entre otras cosas. Y eso lo tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Por tanto, ¿qué puede ser mejor para nosotros, ¿no?, que esto? Que el Dios Todopoderoso haga todas las cosas conforme a su voluntad y para su gloria, pero buscando el mayor bien. Si lo pensamos un poquito, y esta es una frase para rumiar, ¿no?, esto es lo mejor para nosotros. Porque el Dios Todopoderoso hace todas las cosas conforme a su voluntad. ¿Y qué puede haber mejor que su voluntad? Nada. Pero es que además hace las cosas buscando el mayor bien, particularmente para sus hijos. Sin duda, en este pensamiento podemos encontrar consuelo cuando estamos en medio de una situación que nos quita el sueño, en una situación que nos aflige, en una situación que nos tiene perplejos, ¿no?, y confundidos. Ahora, ¿significa esto que podemos explicar todas las cosas que suceden en el mundo? No. ¿Significa esto que podemos explicar los periodos de silencio de Dios cuando vemos que el mal campa a sus anchas, ¿no?, por el mundo en que vivimos? Tampoco.
¿Significa esto que podemos prever cuándo Dios va a actuar en una situación determinada? Ni por asomo. ¿Por qué Dios actúa unas veces exasperantemente, con una exasperante lentitud, y otras veces, como en esta que estamos aquí, resuelve todo un poco menos de un día? Pues no lo sabemos. Phyllis Yancey, en un libro que ya comenté el día anterior, ¿no? Dice, le voy a leer un texto relativamente largo, dice así, no importa cómo lo racionalicemos, Dios a veces nos parecerá injusto desde la perspectiva de una persona atrapada en el tiempo. Solo al final del tiempo, después que hayamos alcanzado el nivel de percepción de Dios, después que todo mal haya sido castigado o perdonado, toda enfermedad curada y todo el universo restaurado, solo entonces reinará la justicia. Comprenderemos entonces el papel jugado por el mal, por la caída y por las leyes naturales en un hecho injusto, tal como la muerte de un hijo. Hasta entonces no lo sabremos. Lo único que podemos hacer es confiar en un Dios que sí que lo sabe. Seguimos ignorando muchos detalles, no porque Dios disfrute manteniéndonos en la oscuridad, sino porque no tenemos las facultades de absorber demasiada luz. Dios sabe con una sola mirada lo que está pasando en el mundo y cómo terminará la historia. Pero nosotros, criaturas limitadas por el tiempo, tenemos solo la manera más primitiva de comprender, dejar que el tiempo pase. Solo cuando cese la historia comprenderemos que Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Tener fe significa creer anticipadamente lo que solo tendrá sentido al ser visto retrospectivamente. Bueno, no es palabra de Dios, ni mucho menos, ¿no? Pero yo creo que este hermano da en la tecla, ¿no? Yo creo que es cómo tenemos que enfrentar esta situación, ¿no? De la soberanía de Dios, sobre todo en situaciones que no alcanzamos a comprender. Así que, a pesar de todo el misterio que hay en cuanto a cómo Dios actúa en este mundo, a pesar de que no sabemos hasta dónde llega la soberanía de Dios y hasta dónde llega el cumplimiento de nuestra responsabilidad, ¿no? Lo importante es que Dios sigue siendo todavía de confianza. Dios sigue siendo todavía digno de confianza por nuestra parte. Lo importante es que todos nosotros sigamos siendo sensibles a esos momentos en que la voluntad de Dios se manifiesta, a veces de una manera insensible. ¿Desde cuándo ha sido noticia que al rey se le vaya el sueño? Nunca. Pero estaba Dios ahí actuando, la mano de Dios estaba actuando, ¿no? Pero en este contexto también, ¿no? Tenemos que resaltar la capacidad y sabiduría de Esther para ser colaboradora de Dios en ese momento. Porque ella actuó, sí, de acuerdo al plan de Dios, pero actuó con determinación, con valentía, con sabiduría y con una exquisita diplomacia. Así que el ejemplo de Esther tiene que ser también adecuado para nosotros, ¿no? No podemos dejar todo a la soberanía de Dios, ¿no? Sino que tenemos también que estar dispuestos a cumplir con nuestra responsabilidad. Me gustaría terminar con unas reflexiones, ¿no? ¿Cómo podemos ser sensibles a la intervención de Dios en nuestro mundo? Pues primero pensando que las crisis de la vida o de nuestra vida no son accidentales ni fatales. Por supuesto, y esto hay que tenerlo en cuenta, que muchas de las crisis que pasamos no las buscamos nosotros mismos. Muchos de los problemas de nuestra vida, muchas incluso me atrevería a decir de enfermedades, de conflictos, son fruto de nuestra insensatez. No es que Dios las permite, claro que sí, pero nos las hemos buscado nosotros mismos, ¿no? Pero dejando a un lado esas cuestiones, ¿no? Cuando estemos en medio de situaciones, ¿no? Como la que vivió Job, por ejemplo, o el profeta Habacuc, que antes citábamos al principio, ¿no? Debemos escuchar con mucho cuidado y paciencia la voz de Dios. Algunos días nos entrará el pánico viendo la situación en la que estamos viviendo. Sí, es inevitable, ¿no? Pero a pesar de ello, debemos de tener nuestro oído atento a las intervenciones de Dios, ¿no? Tenemos que tener sensibilidad para poder escuchar la voz de Dios, ¿no? Quizá nos preguntemos, ¿cómo nos va a hablar Dios en medio de nuestras crisis? Algunos creerán que, o algunos creen, ¿no? Que Dios les va a hablar por sueños, ¿no? O les va a hablar por medio de ángeles. Es cierto que vemos en la Escritura, incluso en el Nuevo Testamento, ejemplos de eso, ¿no? Pero lo más normal es que Dios no se comunique con nosotros en este tiempo de esa manera. Preparando esto,
fue inevitable, ¿no? Y espero que nadie se enfade por ello, ¿no? Me vino al recuerdo una anécdota, bueno, no una anécdota, sino una declaración de un ministro del Interior de un gobierno de España, ¿no? El hombre era muy religioso, no voy a decir de qué confesión era, muy religioso, muy cristiano, por supuesto, ¿no? Bueno, del Opus, si no, no voy a decir nada, ¿no? Y él decía, ¿no? Él decía, dice, era responsable del Ministerio del Interior, ¿no? Y él decía que tenía un ángel de la guarda que se llamaba Marcelo, que le ayudaba en pequeñas cosas como aparcar, ¿no? Y en otras cosas más importantes, y que siempre le ayudaba, ¿no? Yo cuando leí aquello en su momento me puso los pelos de punta, ¿no? Porque me imagino los consejos que le daría el tal Marcelo respecto a la lucha antiterrorista o cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, algunos cristianos a veces esperan así, ¿no? Dios me ha hablado esta noche, o Dios me ha hablado justamente a tal hora, no sé cuánto, mientras estaba haciendo no sé qué, ¿no? Hay un hermano que decía, dice, bueno, yo a estos hermanos les recomendaría que fueran un psiquiatra, ¿no? Bueno, los cristianos andamos por fe y no por vista. Dios nos ha dado a todos una capacidad de raciocinio y de discernimiento espiritual, ¿no? Así que lo normal es que Dios nos hable por medio de su palabra, por medio de la oración, por medio también de consejos de hermanos maduros y equilibrados, que tienen solidez bíblica en su teología y en su vida personal, ¿no? En la Escritura seguro que vamos a encontrar pasajes que nos van a dar consuelo y nos van a dar discernimiento, mensajes que van a iluminar nuestra mente y nuestro espíritu. Y de hermanos espiritualmente maduros vamos a recibir consejos que nos pueden guiar en nuestros momentos de confusión y perplejidad. Así que el primer punto es este, ¿no? Pensar que las crisis de la vida no son accidentales, no son fatales. En segundo lugar, la actuación de Dios no tiene nada que ver con nuestro tiempo o con nuestros relojes. Y esto es difícil de admitir, ¿no? Porque cuando estamos pasando por momentos de aflicción, momentos de confusión, lo que esperamos es que Dios, de un plumazo, resuelva nuestro problema. Y pasa el tiempo, pasan los meses, pasan los años, incluso puede ser que pase nuestra vida y no hemos visto la acción de Dios. Difícil de comprender, pero esto es así, porque Dios no está sujeto a nuestro tiempo. El reloj de Dios, Él no tiene reloj, por supuesto, pero si lo tuviera no tiene nada que ver con el nuestro, ¿no? Y por tanto Él actuará conforme y en el momento adecuado para el cumplimiento de sus propósitos. ¿Cómo actuar en estas situaciones teniendo esto en cuenta? Pues orando. Lo único que podemos hacer es orar, ¿no? Orar para que Dios nos dé entendimiento, nos dé sabiduría, nos dé fortaleza en esas situaciones tan difíciles. La oración seguramente nos va a dar una perspectiva más adecuada de la situación y nos ayudará también a ver más allá del dolor del presente, teniendo la esperanza puesta en el futuro. La tercera cuestión importante es que las sorpresas, las casualidades en las crisis no son irónicas ni casuales, sino que han sido soberanamente ideadas por Dios. La mayor tentación, y lo digo por experiencia, ¿no?, en los tiempos de espera, es pensar que Dios pasa de nosotros, que Dios no está presente, que nuestros problemas no le interesan. Pero lo que nos revela el libro de Esther es que Dios está siempre presente, que todos los problemas le interesan, pero particularmente los de sus hijos, ¿no? Así que Esther nos enseña eso, ¿no?, que las cosas que sucedieron en el tiempo de Esther y que muchos calificarían como ironías del destino o casualidades de la vida, en realidad obedecieron a la mano soberana de Dios. Dios nunca está ausente, Dios está en el control de todo, ¿no? Así que debemos de siempre vivir confiados en que Dios hará lo mejor, el mayor bien, pero también hará justicia. Es posible que no vivamos cuando Dios haga justicia para determinadas injusticias. Seguro que nos vienen a la mente muchísimas situaciones del mundo, pasajes de la historia, hechos, personajes, personas, ¿no?, en lo que desde nuestro punto de vista Dios no ha impartido justicia, pero Dios la impartirá en un momento determinado. Debemos de vivir confiados en ello, en que la justicia se hará porque Dios es un Dios justo y sabemos que es así. Y permitidme que recuerde que la mayor injusticia por justificar, si me permitís la expresión, que este mundo ha visto fue la cometida contra el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario.
¿Ha visto el mundo la reparación de esa injusticia? ¿El mundo ha reconocido que aquel al que crucificaron en la vergonzosa cruz es el Rey de Reyes y Señor de Señores? No. Pero ese día llegará, como dice la Escritura, el día en que se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre, se cumplirá. Así que Dios hará justicia porque Él es un Dios justo y en esa seguridad debemos de vivir. Ya para terminar, ¿no? Ciertamente nuestras vidas no son sencillas, como hemos dicho. Continuamente tenemos que enfrentar complicaciones, trastornos que hacen que pasemos por momentos de mucha confusión y perplejidad. Situaciones en las que a veces nos parece que Dios está ausente, en las cuales también es a veces muy difícil ver el propósito que Dios tiene para con ellas. Pero el libro de Esther nos enseña que nada escapa al control de Dios. Nada escapa a su control. Por eso necesitamos reafirmar continuamente nuestra fe en la soberanía de Dios y en su buena providencia para con su pueblo. Tenemos que vivir confiados en que los designios de Dios para nuestra vida son buenos y sabios, aunque a veces no comprendamos que persigue Dios con esos propósitos. Pero Él es el que abre y cierra puertas conforme a su voluntad soberana. Pero siempre, en mi opinión, y espero que estéis de acuerdo, ¿no? Siempre a la postre para hacernos bien y llevarnos a un buen destino. Ojalá el Señor permita, ¿no?, que estas palabras, ¿no?, nos ayuden en nuestra vida diaria, porque nuestra vida es realmente complicada, ¿no?, y nos ayuden si estamos pasando por momentos de aflicción, de complejidad, de confusión, a seguir confiando en Dios. Nuestro Dios es digno de confianza. Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque ella nos guía en las situaciones de confusión, de perplejidad. Sabemos, Señor, lo débiles y muchas veces poco conocedores de ti que somos cuando ante una situación determinada pensamos que tú estás ausente, que tú estás callado, que pasas de nuestros problemas. Pero este libro de Esther, lo que hemos visto, Señor, nos recuerda que eso no es así. Tú nunca estás ausente. Tu voluntad soberana siempre está actuando. Y por ello, Señor, te rogamos que siempre, pero particularmente en esos momentos de aflicción, de complicaciones en nuestra vida, tengamos nuestro oído espiritual abierto a tu guía, a tu susurro, Señor, a tus indicaciones, a tu sostenimiento, Señor, a tu fortaleza, porque lo necesitamos realmente. Danos, Señor, ese oído espiritual necesario para ver tu mano detrás de las cosas que nos suceden. Gracias, Señor, porque por la obra del Señor Jesucristo podemos tener seguridad, esperanza, tenemos, Señor, fortaleza para nuestra vida. Gracias por su obra a nuestro favor, Señor, y queremos rogarte que, teniendo eso presente, siempre pensemos de ti en un Dios que es un Dios digno de nuestra confianza. Pues, Señor, permítelo que sea así para nuestro bien y para tu mayor gloria y honra. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.